Presentamos 24 Central. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En riesgo vital está un suboficial de Carabineros quien fue baleado en el abdomen, aparentemente de forma accidental por un compañero mientras estaban revisando un arma particular. El policía que manipuló la pistola también quedó lesionado. Jan Giachetti con los detalles a esta hora. Jan, muy buenas noches. Hola, buenas noches Constanza, Iván. Nos encontramos en la exposta central porque se están viviendo minutos de incertidumbre, sobre todo porque va a ser trasladado el suboficial que recibió el disparo en su abdomen y que está más grave luego de lo que ocurrió. Parte de la investigación que se está llevando adelante, por supuesto, es de qué manera se produce este disparo, esta situación. Mientras estábamos con Jan Giachetti, vamos a recuperar de inmediato esa conexión, estaban ingresando, Constanza, también durante la tarde, distintas patrullas para revisar los peritajes. Lo que se supone es que ambos estaban manipulando un arma que es particular y en ese contexto se habrían salido estos disparos, habrían sido percutados estos disparos que le dan primero a este suboficial de Carabineros en el abdomen, pero también deja lesionado a la persona que estaba manipulando el arma. Los dos quedan lesionados con la diferencia de que el suboficial está en riesgo vital. Escuchemos la versión que tiene Carabineros del incidente. 2 carabineros de nuestra institución han resultado lesionados por la manipulación accidental de un arma de fuego. Ambos carabineros han sido trasladados a centros asistenciales, uno de ellos acá a la posta central, el cual está siendo intervenido quirúrgicamente con un pronóstico reservado. Y vamos ahora a otro tema. El veto a la ley de usurpaciones sigue tensionando la relación entre la moneda y la oposición. Y en la agenda de seguridad se ha evidenciado. Bueno, claro, el debate marcó el despacho del proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustibles en manifestaciones, lo que no gustaba al gobierno, y la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Corran. En días complejos de discusión al rojo, paradójicamente, una alarma de emergencia obligó la evacuación total del edificio legislativo. Vamos, ustedes se van a quemar. Simulacro de incendio en el Congreso Nacional, justo en días que el debate lo enciende la agenda de seguridad. Usurpaciones, estado de excepción o el proyecto que sanciona el porte injustificado de combustible en manifestaciones, algunos de los temas tratados. Este último, el que generó nueva polémica porque quedó listo para ser ley, ya no como una falta penal, la que se sanciona con multa, sino como un delito castigado con cárcel, a lo que se oponía el gobierno. No es lo mismo portar combustible que lanzar una bomba Molotov. Entonces nos parece que no es adecuado, sobre todo porque la ley de control de armas ya estaba castigada esta conducta, que se homologuen las situaciones. No puede ser que portar combustible en un contexto de una manifestación tenga menos pena que un hurto de algo que cuesta 30.000 pesos. O sea, eso es inexplicable para la ciudadanía. Revés para el Ejecutivo a 4 días de ingresado el veto a la ley de usurpaciones que crispó los ánimos y quebró las confianzas, como acusó la oposición. Espero que el gobierno no se le ocurra vetar esta ley. Yo haría un análisis constitucional. Posibles medidas para un segundo proyecto del fast track legislativo descartada por la moneda para evitar señales erróneas en materia de seguridad. Se decidió no ir una mixta y por tanto el proyecto queda despachado. Las informaciones que han señalado que este proyecto sería enviado al Tribunal Constitucional no tienen ninguna fuente fidedigna, nunca el Ejecutivo ha dicho eso. Ha hecho reservas de constitucionalidad en distintas etapas del proceso de discusión, pero nunca ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional y no se va a ir al Tribunal Constitucional. En el caso de la usurpación sí se ha tensionado la relación gobierno-oposición, tanto que ha salpicado a otros temas como el que se desarrolló en esta jornada cuando se debatió una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Presidente, aquí se han planteado puras observaciones del veto y yo las voy a responder. Un diputado o ministro incurre durante el curso de la sesión en falta si se sale de la cuestión sometida al examen. La ministra está hablando de las usurpaciones. No puede interrumpirse a la ministra pero hagamos las cosas como son. Disculpe, ministra, llamo al orden. A continuación, continúo con las aclaraciones. Intensa discusión que se desató tras la confirmación del veto y las declaraciones de la ministra Toá, que habló de usurpaciones pacíficas cuando no hay violencia e intimidación, el concepto que generó la indignación de la oposición. Yo tengo aquí el proyecto del senador Kast. En su 4ª página
punto número 4 dice textualmente usurpación no violenta. No es un concepto que haya inventado el gobierno. Aún así, el concepto no agrada a la oposición. Gradualidad de delitos que ha provocado un intenso debate y la arremetida en bloque de Chile Vamos y Republicanos. ¿Cuál puede ser una usurpación pacífica? Todo por naturaleza es violento, romper el Estado de Derecho. Y a través de ese veto, lo que hacen es establecer para algunas la prisión y para otros simplemente una multa. Ninguna de las dos mociones presentadas por los senadores de derecha establecía cárcel para la usurpación no violenta. En un caso era multa y en otro caso eran trabajos comunitarios. Esa es la realidad. Discusión que se proyecta intensa y extensa, nuevo round legislativo que oficialmente se inicia este martes en la Comisión de Seguridad del Senado y que sumará un nuevo elemento porque este miércoles el gobierno oficializará la discusión inmediata del veto a la ley de usurpaciones. Ya a esta hora se desarrollan importantes reuniones para analizar el texto constitucional y en lo posible acordar posibles cambios. Este miércoles termina el periodo de votaciones en el Pleno y serán los expertos del proceso los que vuelven a tomar la palabra. Uno de los encuentros más esperados, el primer cara a cara de algunos expertos en pos del tan anhelado acuerdo constitucional, cita de especialistas de Republicanos, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, desarrollada a solo horas que terminen las votaciones de los consejeros electos. Conversar, ponernos de acuerdo en entendimientos para la etapa que viene. Fin de la segunda etapa y posta ahora nuevamente que tomarán los llamados expertos que analizarán los posibles cambios a lo redactado, la llamada operación salvataje del proceso constitucional. Lo que espero es que la comisión experta se enfoque en mejorar el texto y no en modificar las decisiones que ha tomado el Consejo. Tengan en consideración todos los acuerdos a que se han llegado, pero principalmente que se llegue a un acuerdo lo más amplio posible. Ellos pueden avanzar en corregir cuestiones sustantivas del proyecto evacuado por el Consejo solo en la medida en que haya un acuerdo político en el Consejo. Por eso será clave el trabajo de los partidos que desde la semana pasada buscan un camino hacia el consenso, el que permita rescatar algunos puntos de los aprobados en los plenos y lo plasmado por los expertos en el anteproyecto de marzo pasado. Cita de los partidos impulsada por demócratas que incluya todo el espectro político. Las ideas ya están sobre la mesa. Por ejemplo, el rol del Estado social y democrático de derecho, que no haya regresión en los derechos de las mujeres. Todos ellos son perfectamente conversables, lo tienen que trabajar los expertos, lo tienen que trabajar los consejeros constitucionales, pero nosotros tenemos la mejor de las intenciones. Los expertos y expertas recibirán el texto para introducirle las observaciones que les parezca y que también digan relación con el espíritu que tenían estas 12 bases y en muchas de las cuales a nuestro juicio se han alterado. Estado social y democrático de derecho, exención del pago de las contribuciones a la primera vivienda, el derecho a la vida del que está por nacer. Todas normas aprobadas por los consejeros que podrían someterse al análisis, aunque el oficialismo de momento no presentará una lista formal de puntos a modificar, sí está abierta a dialogar para lograr encuentros con la fuerza que domina el Consejo, republicanos. La posibilidad de hacer un texto en que todos nos podamos encontrar va a requerir un acuerdo político transversal. Yo creo que no existen vetos y por lo tanto tenemos que tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles para lograr un acuerdo transversal. Buscar propuestas que articulen soluciones, porque la última palabra la tiene el Consejo elegido democráticamente. Persiste entre los comisionados expertos la voluntad de arribar al máximo de entendimiento. En cualquier escenario, siempre se requerirá del concurso de al menos 2 votos del Partido Republicano. Republicanos, la bancada mayoritaria, la dueña de los votos capaces de aprobar o rechazar los cambios que propongan los expertos. El punto al que se llegue será en conjunto. Yo aspiro a que el trabajo que van a empezar los expertos ahora sea en un diálogo permanente y fluido con los consejeros constitucionales. Me consta por conversaciones que he tenido que ese es el ánimo. Las reuniones de esta semana en la sede del Congreso en Santiago serán claves para ver si se logra el acuerdo que no existió en el Pleno del Consejo. Este jueves se reunirá Demócratas con el oficialismo. El tiempo, eso sí, se agota porque el 12 de octubre los expertos tienen que entregar sus propuestas de cambio que, para ser aprobadas, necesitarán sí o sí de un apoyo transversal en esta sala.
Y atención a estas imágenes porque con tubos de PVC, así tal cual, se encontraron los usuarios de la autopista Vespucio Oriente. Una aparente solución al problema de filtración de agua que los complica. Desde el Ministerio de Obras Públicas anunciaron que están estudiando contratos para futuras eventuales compensaciones. Anduve un poco, me patinó el auto, así que por eso no pasé más por ahí. Bastante peligroso, claro, y eso puede haber ahí una tragedia. Paso por ahí, parece catarata la cuestión. Es la opinión de quienes a diario utilizan la autopista Vespucio Oriente. Y es que el túnel, que prometía ser una de las vías más tecnológicas de la capital, no logra detener las masivas filtraciones de agua que hace semanas afectan a la construcción. La concesionaria es el actor responsable del adecuado funcionamiento de la ruta. Y hoy día enfrentamos una situación bastante grave. Desde el Ministerio de Obras Públicas responsabilizan a la concesionaria AVO 1 y aseguran que están monitoreando sus acciones respecto de los mecanismos de arreglo para mejorar la situación, exigiendo que se haga en un tiempo prudente para evitar mayores molestias a los conductores. El servicio no está naturalmente respondiendo a lo que está contemplado en el contrato de concesión y, por supuesto, los usuarios de la ruta han sido muy perjudicados. Y también revisando naturalmente con los abogados del Ministerio lo que tenga que ver con compensaciones a los usuarios. Un equipo de 24 horas realizó el recorrido de toda la autopista Vespucio Oriente, desde la avenida El Salto hasta Príncipe de Gales, registrando las condiciones actuales en las que se encuentra el camino. Agua que cae por las murallas, revestimientos destruidos, piedras al costado de la vía y estos tubos de PVC que buscan conducir la filtración. Pese a estas condiciones y a que todavía se mantienen 2 salidas cerradas, la tarifa de cobro no ha variado. Esto significa que un auto que realiza un viaje desde Huechuraba a La Reina podría pagar un poco más de 3.400 pesos diarios por utilizar el túnel. Son los mismos usuarios y el gobierno que piden una reducción de precio. Lo que corresponde es que la concesionaria revise el contrato y adopte las medidas que corresponden en términos tarifarios, porque no se está cumpliendo el servicio de acuerdo a lo que ahí está contemplado. La autopista está funcionando en parte, parcialmente, una parte que no está funcionando y reitero, eso se va a resolver después y habrá que hacer las multas y sanciones que correspondan. La posibilidad de una compensación también ha sido barajada por las autoridades, aunque, según la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, esto podría ocurrir solo después de terminar las investigaciones en curso e identificar las causas de la masiva filtración de agua. Los que no pagamos el peaje tendríamos que devolverlo algo, pero es difícil eso. Sería lo ideal, pero muy difícil que lo paguen. No. Debería haber, porque bastante dinero que se paga en todo eso. La calidad del servicio aquí ha estado ausente. Los usuarios están recibiendo daños diariamente, desde que se está ensuciando el vehículo, pero también tiene que ver con la falta de seguridad, la rapidez o un servicio eficiente. Desde el MOP aseguran que para las próximas licitaciones considerarán los resultados de los estudios realizados en la autopista Vespucio Oriente. En tanto, desde AVO 1 informan que todos los cierres y desvíos han ayudado en los trabajos de arreglo de filtraciones. Sin embargo, todavía no existe una fecha estimada para cuando todas las pistas y salidas vuelvan a estar habilitadas. De una reducción de tarifa no se pronunciaron. Y vamos a hablar ahora de Rusia y de armas nucleares. El misil Burevestnik, una de las armas de propulsión nuclear más enigmáticas de Rusia, vuelve a levantar las alarmas. Esto tras un posible ensayo que se habría dado en los últimos días, según las fuentes del New York Times, y que ha sido negado por el Kremlin. Pero, ¿cómo es este misil? Se trata de un proyectil de crucero que utiliza un reactor nuclear como fuente de energía. Está compuesto, como vemos aquí, por un sistema guía, por una cabeza armada, por el cohete impulsor y finalmente por un escape. Y así se ve su reactor nuclear por dentro. Vamos a verlo aquí. Por dentro, en donde el motor eléctrico impulsa una turbina que aspira el aire que luego se comprime y finalmente expulsa el misil para su propulsión. Los detalles en la siguiente nota.
Imágenes que podrían poner en jaque a Occidente y tensan aún más las relaciones con Rusia luego de un alarmante informe del New York Times. Rusia podría estar planeando probar un misil de propulsión nuclear. Titular que da cuenta de una posible prueba que supondría una escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, que produciría un aumento en la tensión entre Washington y Moscú. Se trata del misil Burevestnik, considerado una superarma de propulsión nuclear destinada a ser lanzada, después de que una ola de ataques haya devastado los objetivos fijados. En general, este tipo de armamento nuclear pueden ser o bien bombas atómicas o bien bombas termonucleares o de hidrógeno. En cualquier caso, se van a producir muchísimos neutrones y esta radiación neutrónica tiene una alta capacidad para producir daño en los tejidos biológicos. De hecho, el mismo Vladimir Putin habría anunciado que se trataría de un misil de propulsión nuclear, el cual sería lanzado por un motor de cohete de combustible sólido, antes de que un pequeño reactor nuclear se active en vuelo, lo que permitiría que el misil permanezca en el aire indefinidamente. Pero en plena guerra con Ucrania, su uso podría ser letal, ya que el misil puede tener el potencial de destruir grandes áreas urbanas y objetivos militares que finalmente han sido la tónica en este más de año y medio de conflicto. Rusia ha perdido un poco esa hegemonía desde el punto de vista del país que marca el concierto mundial en favor de primero China y también Estados Unidos, obviamente. Pero ahora lo pondría un escalón más arriba, no sé si al mismo nivel de los dos, porque es un arma que no existe hasta ahora. Según el diario estadounidense, se han registrado movimientos de aviones y vehículos cerca de una base militar en una remota zona ártica de Rusia que coincide con los preparativos que se hicieron en 2017 y 2018 para probar este misil, también conocido como SSC-X9 Skyfall. ¿Qué es lo que diseñó en ese tiempo la Unión Soviética? Pensó tener un misil de propulsión nuclear. Y eso fue lo que se pensó. No se había materializado y se vino a materializar después con Putin. Y es que previamente Rusia realizó 13 pruebas de lanzamiento de este misil entre 2017 y 2019, de las cuales ninguna tuvo éxito, ya que no habría logrado volar la distancia de los más de 22.000 kilómetros estimados. Sin embargo, este misil de propulsión nuclear es una de las 6 armas estratégicas que Vladimir Putin presentó en un discurso de 2018 donde afirmó que las armas de Rusia podrían dominar y superar las defensas estadounidenses existentes. A todos los que han impulsado las armas en los últimos 15 años, que trataron de obtener avances unilaterales sobre Rusia e introdujeron sanciones ilegales destinadas a contener el desarrollo de nuestro país, les quiero decir que todo lo que querían impedir acaba de ocurrir. Han fallado en contener a Rusia. Una amenaza nuclear que llega de la mano de un posible lanzamiento de una nueva candidatura presidencial de Vladimir Putin, quien buscaría quedarse en el poder hasta el 2036. Putin ha sido un gobernante personalista que se ha preocupado de no generar un sucesor, un delfín, alguien capaz de asumir esas responsabilidades en caso de que él ya no esté en la presidencia. Elecciones presidenciales que están previstas para el 17 de marzo de 2024, para las cuales, según la prensa rusa, la principal figura política del país, Vladimir Putin, quien lleva 23 años en el poder, anunciaría su candidatura el próximo 4 de noviembre. Viajar por menos de 1.000 pesos desde Santiago a Viña del Mar. Eso es lo que ofrece la nueva línea de buses interurbanos de bajo costo que empieza a operar en Chile. Una apuesta que busca revolucionar la industria y que ya existe en más de 40 países en el mundo. Fíjese. Primero fueron los pasajes en avión. Destinos más baratos y al alcance de todos. Los vuelos low cost han permitido que se sumen nuevos pasajeros. Y ahora es el turno de los buses interurbanos. Se trata de Flixbus, la nueva línea que debutará este jueves en 4 destinos, desde y hacia Santiago, Coquimbo, Viña del Mar y San Antonio. En sus primeros días, los valores de los pasajes sorprenden a los consumidores. Por ejemplo, para este fin de semana largo, el pasaje más barato para ir a Viña del Mar tendrá un valor de 999 pesos, mientras que en otros buses al mismo horario ronda los 10.000 pesos, precios que se repiten para los pasajes de vuelta. Estamos en una campaña promocional
En esta campaña promocional rompimos la barrera de la luca. A medida los factores de ocupación vayan aumentando, es decir, en el fondo tengamos una buena acogida, nuestra apuesta es poder mantener precios sumamente dinámicos, sumamente baratos y competitivos. Apuesta a esta línea de buses que se encuentra en más de 40 países, principalmente de Europa, y que agradecen los viajeros. Sí, me parece bien porque los pasajes son sumamente caros. Me parece bien porque a veces los tramos son cortos y uno necesita un bus y a veces igual suben mucho los pasajes. Estaría buenísimo, buenísimo que estuviera a bajo costo, digamos, no para algunas personas no le alcanza. Pero ¿cómo es posible abaratar tanto los costos? La industria de repente se han enfocado mucho en dar servicio muy premium y al tener servicio muy premium te caben menos asientos en un bus y por ende tienes que vender más caro para que el negocio sea negocio. Entonces nosotros al dar un servicio estándar semicama logramos poner un poco más asientos y con eso logramos que el precio sea competitivo. Aunque claro, ver precios tan bajos por supuesto que hace surgir algunas dudas. Igual es preocupante porque uno no sabe si van a ser seguros o no para el viaje. Se me imagina que eso puede pasar, que a lo mejor van a ser buses más inseguros, pienso. Por eso me asalta la duda. Y parte de los estándares que tenemos son súper importantes los de seguridad. Nos hemos aliado con empresas que tienen años de experiencia en transportes de pasajeros, muchas de ellas de minería, y hemos intentado dar esos estándares de minería a lo que es el interurbano, que también coinciden con los estándares que tenemos a nivel global. Una nueva flota de buses que ya cuenta con la visa del Ministerio de Transportes. Esta es una empresa que pasó por todos los procesos y que está autorizada para poder operar y por tanto viene a nutrir y a sumarse, ¿no es cierto?, a los otros servicios de transporte público de buses interurbanos. Esperamos que eso termine al final favoreciendo a que más personas escojan, ¿no es cierto?, el transporte público para viajar entre ciudades. Que por supuesto también no deja indiferente al resto de la industria. Nosotros les damos la más cordial bienvenida. Siempre es bueno, como decía recién, tener la mayor posibilidad de ofertas y disposición para que el usuario haga su elección por calidad, por precio. Es la puesta en marcha de un nuevo competidor que busca revolucionar el mercado y de paso reimpulsar a una industria que en los últimos años ha enfrentado una mayor competencia. Unas 500.000 personas se verán afectadas por el mega corte de agua potable anunciado para este fin de semana largo. Ya, hay que tomar precauciones. Esto va desde desde las 17 horas del día viernes hasta las 6 de la mañana del domingo, lo que plantea un complejo escenario, por ejemplo, para el rubro gastronómico. Es una obra compleja, son 3 piquetes muy importantes, se va a trabajar a 8 metros de profundidad. Bajo nuestros pies trabajan a toda máquina. Construir la línea 7 del metro ha supuesto una serie de desafíos de todo tipo. Y ahora vienen más. 6 comunas de la región se preparan para quedar sin agua potable por casi 3 días, 4 completas y 2 que sufrirán el corte solo en parte de ellas, Providencia y Santiago. 37 horas estarán sin agua las zonas afectadas por el corte. Sectores principalmente gastronómicos, pubs, bares y restaurantes se preparan. Hola Pedro. Hola Josefa, ¿cómo estás? Este es su mes de aniversario. Cumplen 10 años funcionando en Bellavista, que no han sido fáciles. El barrio en sí viene a la baja. Tratamos en este caso de dar la pelea. Ya con la pandemia se terminó de consolidar esta baja de gente que frecuentaba el barrio Bellavista. Es la historia que cuentan varios aquí, un sitio histórico, patrimonial, turístico, que intenta repuntar justamente en días como estos. Son súper importantes los fines de semana largos para nosotros, pues la gente sale más, las ventas incrementan por lo menos en un 50%. Comprenderás que los clientes necesitan agua, la cocina necesita agua, es vital. Entonces ya desde el viernes la pérdida para nosotros es absoluta. Vamos a funcionar el día viernes hasta las 5 de la tarde y el día sábado no se abre. Unas 550.000 personas se verían afectadas. La coordinación entre autoridades buscará facilitar el suministro. Estaremos fiscalizando con la Superintendencia de Servicios Sanitarios también la fiscalización de los 80 puntos que van a estar disponibles en la región metropolitana para la ciudadanía, en donde se va a verificar la cabalidad e inocuidad justamente del agua para el consumo humano. Van a estar disponibles en la página web de la empresa sanitaria, también pueden recurrir a la página web de la superintendencia. Los locales que quieran funcionar deberán asegurar al menos 30 litros por trabajador al día mediante pozos o camiones aljibe, de lo contrario deberán cerrar. Estamos solicitando a la Seremi de Salud el día de mañana que podamos
aplicar algunas medidas paliativas como el uso de estanques o la inyección a través de camiones aljibe de agua al suministro a la red de agua potable, para de esta manera se nos autorice a abrir. Creemos que es lo justo. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, nosotros como restaurante, como Ciudad Vieja, tenemos reserva de agua para trabajar esos días. Esperemos que nos vaya bien con eso, pero la mayoría del barrio no lo tienen. Entonces los locatarios que estamos quedando acá tratamos de reactivar, de incentivar a la gente que venga, pero estas medidas que nos están poniendo de manera arbitraria, ¿por qué no otro día, me pregunto yo, o por qué no un sábado o domingo normal? Para las autoridades, este fin de semana es el indicado justamente para que, según sus cálculos, menos personas se vean afectadas. La idea además es contar con el lunes para solucionar cualquier problema generado por el corte. Después de un corte tan prolongado, hay muchos riesgos de rotura en esa red. Y por lo tanto va a haber que desplegar cuadrillas para ir reparando esas roturas. Y uno no puede fallar en que el suministro se restituya para que puedan abrir los colegios y los jardines infantiles. Y vienen cosas importantes lo que es Santiago, si vienen los Panamericanos. Nos gustaría también que se cuadraran un poco con un barrio patrimonial tan importante como Bellavista. Seguridad y también incentivos que hagan a la gente venir. Porque si me dejan sin agua, ¿yo qué servicio te puedo brindar a ti? Eso sí, este sería el último corte de agua potable con este nivel de afectación. Al menos eso esperan las autoridades. Vendrán otros, pero menores. Costos de la modernización para que la tan anhelada línea 7 al fin se concrete. Las autoridades iraquíes se revelaron un impactante video del incendio que dejó más de 100 víctimas fatales durante un matrimonio. Son imágenes sensibles que evidencian lo que ocurrió en esta ceremonia que terminó en tragedia. En unos 10 segundos todo el salón estaba en llamas. La gente tenía miedo y no sabía qué hacer. Empezaron a gritar y a huir. He visto muchas películas de terror en mi vida, pero nunca vi nada parecido a lo que pasó. Fue aterrador. Lo que debía ser uno de los días más felices de esta joven pareja terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a Irak y al mundo. En la noche de nuestro matrimonio, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos pasó a nosotros? Las primeras palabras de Revan, el novio de 27 años tras el fatal incendio, son desgarradoras. A pesar de haber sobrevivido, la pérdida de tantos seres queridos ha dejado un enorme dolor en ambos. Es cierto que estamos sentados frente a ti vivos, pero por dentro estamos muertos, estamos entumecidos. Janine, la novia de 18 años, está sumida en un silencioso luto. Su madre y su hermano murieron en el incendio junto a 8 miembros de su familia. Más de 100 personas fue el total de víctimas, cuyas historias se van conociendo con el pasar de los días. Steven Nabil es protagonista de una de ellas. Su trabajo como DJ lo llevó a estar ese 27 de septiembre en el salón a cargo de la música. Tu prometida y su familia pueden venir también, le dijeron. Salí durante 10 minutos para tomar un descanso. Entonces ella me llamó y me dijo: me voy a morir, cuídate, te quiero mucho. Dijo que había un incendio. Le dije que estaría ahí en un segundo. Y lo estuvo, pero ya era tarde. Cuando regresé al salón estaba todo en llamas. Niños, mujeres, gente muriendo, un humo asfixiante, fuego azul. Tras la emergencia, todos los focos se voltearon a los protocolos de seguridad y a la calidad de las instalaciones. El comité de investigación demostró que el incidente fue accidental, involuntario, y que se produjo debido a negligencia grave, descuido en el desempeño de funciones y al uso de materiales prohibidos altamente inflamables. Las decoraciones del techo hechas de paja artificial, el uso de 4 dispositivos de fuegos artificiales simultáneamente, la gran cantidad de alcohol en el salón y las alfombras, textiles y cortinas altamente inflamables incidieron en la propagación del fuego. Así lo concluyó una investigación en la que ya han sido detenidas 14 personas, incluidos los dueños del recinto. Había 2 puertas principales, pero se cortó la electricidad y en medio de la niebla la gente no podía ver claramente.
El corte de electricidad por parte del propietario del salón, pensando que se trataba de una falla eléctrica, provocó una oscuridad total que causó pánico y confusión. El gobierno iraquí ha despedido al menos a 3 funcionarios locales ante un pueblo que mira indignado lo que fue solo el último de una seguidilla de accidentes que han matado a cientos de personas en los últimos años. Revan y Janín, por su parte, planean mudarse lejos de la zona como un intento desesperado por huir de la tristeza y el desconsuelo que hoy los inunda, no solo a ellos, sino a todo un país. Personas fajadas, calendarios y armaduras de motocicleta son parte de los métodos narcos para ingresar droga al país a través del aeropuerto internacional. Ingeniosas e inocentes en algunos métodos que buscan eludir los controles policiales entre miles de turistas, pero la PDI ya ha logrado cautar casi 5 toneladas de estupefacientes en los últimos años. Miren. Nosotros y ustedes no detectamos absolutamente nada, más allá de un tumulto de personas, pero los detectives posaron sus ojos y las cámaras en 2 mujeres y un hombre. No solo tenían maletas y bolsos, llevaban más pertenencias, pero adosadas a sus cuerpos. De nacionalidad venezolana, a quienes se les realizó un control de identidad y se consultó su situación migratoria, constatando que estos pasajeros habían ingresado de manera irregular. Dijeron que no se conocían, sin embargo, después cambiaron su versión. En razón a esto, se les efectuó un control de identidad y un registro de vestimentas. Incluso 2 de ellos son hermanos. En definitiva, eran verdaderos correos humanos. Bajo su ropa traían droga. Pero este caso es tan solo un marginal porcentaje de lo que ocurre en el principal terminal aéreo del país. Hasta calendarios con sustancias ilícitas encontramos. Santiago es soltero casado. Casado no soltero, soltero tampoco. Oye, es algo serio. ¿Ya? ¿Casado o soltero? Responde lo que está preguntando el oficial. Controles aleatorios, entrevistas con pasajeros, fiscalizaciones de la brigada canina son parte de las herramientas utilizadas. La tarea no es fácil, considerando que el aeropuerto recibe diariamente en promedio a 55.000 pasajeros de todo el mundo. Chile, al ser un país a ojos de Europa como no vulnerable versus los países productores de cocaína que tenemos en Sudamérica, siempre va a ser un foco de atracción para comillas, limpiar la ruta tanto de importación como de exportación. En ese sentido, nosotros siempre tenemos que estar un paso más adelante respecto a las organizaciones criminales. Lindos diseños, bonitas fotografías, pero una vez más el ingenio de los traficantes no fue suficiente. Las hojas de estos atractivos calendarios están confeccionadas con clorhidrato de cocaína. Y es la única opción que eventualmente podría vulnerar los controles, el pasar desapercibido, como con esta armadura de motocicleta. Entre las costuras había una gran cantidad, sí, adivinó, de droga. El método de ocultamiento dentro de maquinaria, de elementos metálicos, es constante y habitualmente son de un peso considerable para que el peso de la droga no, sea disimulado de manera más efectiva. Este joven de 18 años llamó la atención de los policías. Venía de estar un mes en Almería y Barcelona, pero en su equipaje traía ropa que alcanzaba para estar apenas una semana. Es más, lo que menos tenía era ropa. Para despejar cualquier duda, los detectives usaron el escáner de cuerpo, la Body Scan, una herramienta moderna, menos invasiva pero más eficaz. Hay traficantes que ocultan la droga dentro de sus cuerpos. Y logramos interpretar si dentro de su tracto digestivo se pueden observar cuerpos extraños. En el caso de observarse cuerpos extraños, es un indicio suficiente para
presumir que esta persona vendría con droga y la trasladamos a un centro de asistencia más cercano, porque hay que señalar que este método de ocultamiento es bastante riesgoso, peligra la vida de la persona. Finalmente, la body scan descartó la presencia de alguna sustancia. En los últimos 5 años, desde 2019, la Policía de Investigaciones ha incautado casi 5 toneladas de droga en el aeropuerto internacional. Las incautaciones y hallazgos de encomiendas postales, de detención de pasajeros y de detención de estructuras criminales internacionales han ido en aumento. Somos un país que recibimos, comillas, bastante droga del tipo de clorhidrato de cocaína, originado desde los países productores de droga, como también drogas de síntesis. Y a estos 3 detenidos se sumaron otros 2. Estaban fajados con 8 kilos de ketamina, avaluada en 170 millones de pesos, pero una vez más los controles funcionaron e incluso hoy están en prisión preventiva. Una nueva denuncia realizaron consejeros regionales del Biobío en contra del gobernador Rodrigo Díaz. Esta vez apuntan a la corporación de uno de los voceros de su campaña, a la que se le asignaron más de 300 millones de pesos. ¿Y cómo ha sido Tamara agotador? Llegó sin realizar declaraciones y así se mantuvo durante toda la jornada. Pero por ahora no vamos a hablar porque no ha terminado la diligencia. Así llegó a declarar por primera vez a la Fiscalía Regional del Biobío Tamara Vidal. La funcionaria del GORE es una pieza clave. Destapó el caso Convenios cuando se autodenunció en julio pasado, revelando irregularidades en al menos 9 traspasos a fundaciones. Por eso es testigo. Sin embargo, el gobernador también se creyó en su contra y a raíz de la arista que se abrió por esa acción legal, fue requerida este martes. Una diligencia decretada por la fiscal a la que nos allanamos voluntariamente, que es que mi representante, doña Tamara, prestara declaración en calidad de imputada el día de hoy. Pudimos responder a todas las preguntas que tenía la fiscal. Tamara Vidal abandonó la fiscalía sin realizar declaraciones tras una diligencia que era clave y que se extendió por casi 6 horas. Ella se reunió también en muchas oportunidades con las contrapartes de estas organizaciones, entonces por supuesto que enriquece la investigación. Mientras se desarrollaba la declaración, consejeros regionales llegaban a Contraloría para entregar antecedentes sobre un nuevo convenio cuestionado. En este caso, la asignación directa fue por 376 millones de pesos a la corporación Motum, en cuya directiva figura un ex colaborador de Rodrigo Díaz. Cuando se firma este convenio, aparece de tesorero de la directiva Giorgio Galgano, que también fue vocero de la campaña a gobernador de Rodrigo Díaz. Y no se han traspasado de buenas maneras los recursos. Aquí se ve que se entregan discrecionalmente, a dedo. ¿A quién le entregan? No es a cualquier persona. Son personas que estuvieron vinculadas en su pasada campaña. Por eso se solicita que se indaguen eventuales delitos en este millonario traspaso. Nos encontramos frente a autoridades peligrosas. Esa es la realidad que estamos enfrentando en este momento, lamentablemente en un gobierno regional que está por el suelo. El gobernador Rodrigo Díaz descartó irregularidades en esta asignación que se realizó en junio. Lo importante es que el tipo de conducción que nosotros hacemos en el gobierno regional no se circunscribe solo a los que votaron por mí o solo a los que han tenido algún tipo de vinculación conmigo. Es a todas las personas. Solo en la región del Biobío ya son más de 20 los convenios que están cuestionados. Tenemos investigación en casi toda la Fiscalía Regional a lo largo del país y respecto del cual efectivamente el Ministerio Público se encuentra desarrollando muchas diligencias de investigación. Por ahora la investigación del caso Convenios en la región del Biobío sigue con diligencias pendientes. De hecho, este viernes volverá a declarar el gobernador Rodrigo Díaz, mientras Tamara Vidal sería requerida nuevamente la próxima semana. Informe 24. Dicen haber vivido lo peor, muchos le dieron la espalda, se quedaron solos, sin trabajo y ahora cargan con el estigma de haber sido acusados de un delito que no cometieron. En los últimos 10 años, cerca de 40.000 personas han sido privadas de libertad de forma errónea. ¿Qué falla en el sistema judicial? Lo vemos en el informe 24 de Luis Soto. Estuvieron en prisión por delitos que no cometieron. Llegué allá y lo único que hacía era llorar. ¿Por qué estaba yo ahí si yo no había hecho nada? Pasar 6 meses en una cárcel en un país extranjero es algo muy duro para una persona que finalmente es inocente.
En la última década, cerca de 40.000 personas han estado privadas de libertad injustamente. Y a mí me cambió la vida también, porque caí en un hoyo que hasta ahora me ha costado salir. Existió un error en los agentes policiales y agentes del Estado. ¿Cómo es que una persona inocente termina en la cárcel? ¿Cuáles son las falencias en los procesos judiciales? En base a este error inicial se genera una cadena que lleva finalmente a que esté privada de libertad una persona inocente. Es el 8 de septiembre de 2022 y Carabineros recibe la denuncia de una mujer víctima de un portonazo en el sector oriente de Santiago. Es una persecución policial que ocurrió entre la comuna de Lo Barnechea y la comuna de Maipú cerca de las 10 de la noche. Se activa un importante operativo policial en el que incluso participa un helicóptero de la institución para dar con los delincuentes. Se inicia un seguimiento controlado a distancia por distintas comunas de Santiago, finalizando en Maipú, donde los delincuentes intentan escapar a pie sin lograr su cometido, logrando el personal de Carabineros la detención de 4 sujetos. Pero uno de ellos es inocente. La persecución llega hasta esta esquina de Maipú. Yo estaba trabajando en la casa de esquina que está donde está el árbol. Ahí yo estaba limpiando un techo. Y ahí yo me vine en la bicicleta para acá porque quería darle 11 a mi mamá. Justo en ese momento, los sospechosos son perseguidos por funcionarios policiales. Uno de ellos desenfunda su arma y dispara. Yo sentí que disparo y yo bajé como pude la escala y salgo y pregunto por mi hijo y mi hijo no estaba. Un niño me dijo que había ido donde mi hija a buscar manjar que yo le había pasado a ella para yo poder tomar once que me lo devuelva. Matías estaba a pocos metros de la casa de su mamá cuando siente los balazos. Un proyectil impacta en su bicicleta y le rebota en un pie. Yo me quedé parado aquí. Y ahí fue cuando le llegó el balazo a la bici y me llegó aquí. Con un pie ensangrentado, caminó como pudo para pedirle a los mismos carabineros que lo llevaran a una posta. Fui, caminé para la esquina y como iba con un zapato en la mano, me posaron a la fuerza, dijeron aquí está el cuarto y me tiraron para arriba. Matías asegura que intentó explicar lo sucedido y que él no tenía nada que ver con el robo. De todas formas, se lo llevaron y tras el control de detención, le imputan ser parte de la banda que habría cometido el atraco. Rabia, dolor y pena por algo que yo no había hecho, me estaban echando la culpa. Y ahí lo fui a ver y ahí él me contó porque había llegado allá, lo habían metido a un calabozo sin ropa, con puros elí y acurrucadito en un cemento y así estuvo 3 días durmiendo, dice. Matías no tenía antecedentes penales y tampoco registraba detenciones previas. Yo le explicaba, oiga, si yo no tengo nada que ver en el asunto, yo andaba trabajando. Tengo testigos, tengo videos. Si quiere, póngamelo a consultar. No, si empezaron, no, si van robando. Según datos de la Defensoría Penal Pública, en los últimos 10 años, 39.235 personas estuvieron en la cárcel siendo inocentes. Los errores que pueden explicar eso son multifactoriales. Lo podemos ver desde, por ejemplo, un aumento muchas veces en las penas a través de reformas legales, hace que la prisión preventiva sea casi automática por la pena que arriesga la persona que está siendo sometida a una investigación. Generalmente ocurre por un actuar erróneo de agentes del Estado, problemas en la identificación de un imputado o equivocaciones en los peritajes. Muchos casos que cuando tienen cierta relevancia social, ¿cierto?, son difundidos, ya sea por los canales de televisión, también en redes sociales, y el juicio social, el juicio público, tiende a llegar de manera mucho más rápida y mucho más certera que el judicial.
Entonces queda de cierta forma instalada esta verdad común o social de que esta persona era culpable. De los 4 detenidos por el robo de un auto en Lo Barnechea, la víctima solo logra reconocer a 3, a todos menos a Matías. De todas formas, él también queda en prisión preventiva, medida cautelar que se extiende por casi 6 meses. Iba a estar mi mamá sola porque como somos los dos, ¿no? La pena de no volver para la casa, dejar a mi mamá sola con todas las enfermedades que tiene. Igual es un suplicio, era un suplicio. Yo lo único que hacía, me sentaba aquí, me ponía a llorar, venía mi hija de allá, me decía, mamita, estate tranquilo, si mi hermano está bien, no está bien, le decía yo, porque está pasando frío, está pasando hambre, necesidades que nunca le pasó. Y ahí Dios me daba fuerza para seguir adelante y luchando para poder llevarle todo lo que él necesitaba. El periodo que Matías pasa privado de libertad es un duro golpe para su familia. Su mamá es jubilada y viuda desde hace 6 años. Debe organizar rifas y completadas para poder costear un abogado particular. Como yo quedé desbancada total con lo que le pasó a Matías, saqué hasta la plata de mi casa que tenía para postular ahora en octubre. La saqué porque me faltó plata para poder seguir yéndolo a ver a él y llevarle sus cosas. Esto afecta a distintas aristas de las personas que son erróneas o injustificadamente privadas de su libertad. Cuando alguien es privado de libertad es sacado, ¿cierto?, de su medio social. Pierde entonces su trabajo, pierde, por ejemplo, si es que ha arrendado una casa, la pierde porque ya no tiene cómo pagarlo, pierde también sus redes de apoyo porque genera esta duda. Pero para María no había duda. Su hijo era inocente. Al 5.º mes en la cárcel, la representación de Matías la asume la Defensoría Penal Pública. Estos videos fueron claves para obtener su libertad y aunque estuvieron disponibles desde el control de detención, la Fiscalía cuestionó su veracidad. Nosotros lo que hicimos fue pedir una pericia criminalística. Un perito hizo un análisis de todas estas cámaras de seguridad y llegó a la conclusión que era imposible que Matías a las 20:55 haya estado en Lo Barnechea. Esa tarde Matías estaba trabajando en la limpieza del techo de un vecino. A las 9 de la noche con 19 minutos se le puede ver saliendo de la casa en la que se encontraba. En instantes se aprecia cómo llega a su pasaje en bicicleta. Son las 9:46. Y 5 minutos después, la cámara registra a los sujetos que escapan y al carabinero que efectúa los disparos. Inmediatamente esta defensa solicita la audiencia de sobreseimiento definitivo, entendiendo que habían elementos y antecedentes suficientes para acreditar que él era inocente. Entonces se decreta posteriormente el sobreseimiento definitivo de la causa. Eso quiere decir que no hacen bien su trabajo los funcionarios públicos, porque si no investigan, en el momento no preguntan o no verifican, teniendo si hay testigos que a uno lo apoyan y me ven. 6 meses que, según Matías, causan un daño irreparable. Cuando salí, la gente sí juzga porque uno pasa por esas situaciones, pero tampoco sabe lo que hay detrás. Igual afecta así porque después te apuntan como delincuente. Una buena parte de las personas a las que se le han imputado delitos de forma injusta son de origen extranjero. Me pegaron, hubieron peleas, uno ahí sobrevive. La soledad que te va dando la cárcel a diario es duro y muy fuerte. La mayoría de los imputados que atiende la Defensoría Penal Pública son nacionales, no son extranjeros. Pero ¿qué pasa, cierto? Es que tiende a imponérseles a los extranjeros en mayor medida que a los chilenos por el mismo tipo de delito, la prisión preventiva. En la región de Tarapacá, Nardi, una joven boliviana de 25 años, quedó en prisión preventiva tras ser acusada de narcotráfico en un control a un bus interurbano. Y de mi maleta hacen unas pruebas a unas cremas de queratina a la cual yo transportaba. Me dijeron personal de la PDI que lo que yo traía era clorhidrato de cocaína. Pasó 6 meses en la cárcel. Trató de explicar que llevaba un producto de peluquería, un encargo, como lo podría hacer cualquier persona. Sin embargo, el tribunal no aceptó sus argumentos. Finalmente, un análisis de las cremas concluyó que efectivamente se trataba de queratina para el cabello. Fue una lucha, me juré ese día que salí en libertad de mostrar hasta el final mi inocencia.
Yo creo que pasar 6 meses en una cárcel en un país extranjero es algo muy duro para una persona que finalmente es inocente. El proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública para visibilizar estos casos y exponer los errores del sistema para evitar que se repitan. Perdieron oportunidades, los persigue de cierta forma esta noticia, por eso es importante esta labor comunicacional. Entonces, no hay programas estatales que los ayuden y también el camino para obtener una indemnización del Estado que actúe erróneamente es también muy largo y complejo. En 2008, Felicinda fue a un cuartel de la PDI a denunciar un robo que había sufrido en su casa. Y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, usted no se puede retirar del recinto. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque usted tiene una orden pendiente. Incluso cree que se trata de una broma, pero el detective le explica que tiene una orden de detención por el delito de receptación ocurrido en la región de Coquimbo 3 años antes. De inmediato sospechó. Su hermana tenía prontuario policial y no era la primera vez que daba el nombre y RUT de Felicinda al momento de ser detenida. Llegó mi hermano mayor y entró y habló llegó con mi cuñada. Y entró y habló con el inspector, con un jovencito que había ahí, y le dice que cómo se le ocurría, que había un error, que yo no tenía nada que ver en esto, que había una hermana que andaba metida en la droga y andaba haciendo cosas. Y en eso el inspector se enojó y me tomó y me esposó. Esa misma noche fue trasladada a Illapel. Y lloraba, pensaba todo lo que me había pasado, todo lo que había vivido, porque llegué a la cárcel de mujeres y me sacaron fotos, igual que un delincuente. Felicinda trata de explicar lo que pasa, pero dice que nadie la escucha. La pasan a una audiencia donde la condenan por la causa que supuestamente estaba pendiente. Sin embargo, era su hermana la que originalmente había sido formalizada. En ese momento, cuando el juez dice que yo era condenada a 30 días de presidio y 1 año sin cargos públicos. Entonces ya me puse a llorar porque no entendía, no sabía qué iba a pasar. Estuvo 3 días en la cárcel. Obtuvo su libertad, pero con sus papeles manchados, siendo completamente inocente. Una experiencia que fue mucho más que un mal rato. Mi hija no sigue terminó su 4º medio, no pudo seguir estudiando por el asunto de que no había tiempo, no había plata. No tuve para mis hijos. La gente, incluso aquí mismo cuando llegué, personas me gritaban que había estado presa. Para enfrentar los prejuicios, decidió limpiar su nombre. Puso una denuncia contra su hermana por usurpación de identidad, la que fue acogida. Fue absuelta recién en 2011. Yo digo, yo soy pobre y todo, entonces, pero ¿por qué la gente que tiene plata o los delincuentes salen libres como la nada? Su vía crucis continuó. Quería llegar hasta las últimas consecuencias. Demandó al Estado y en 2017 fue indemnizada por daño moral. Pero a pesar de todo, Felicinda asegura que todavía no puede cerrar esta etapa de su vida. A mí la plata no me importaba. A mí, aunque no me hubiesen pagado 1 peso, yo me hubiese conformado y a lo mejor habría cerrado todo esto con que Carabineros me dijera, nosotros también nos equivocamos, cometimos un error. No sé, hubiese sido lo mejor para mí. Errores que marcan vidas. Quienes han sido acusados de manera injusta aseguran que el daño social y psicológico es difícil de reparar. Yo encuentro que fue una injusticia muy grande, muy grande. Como persona él lo basurearon. Lo basurearon porque lo vieron como un vil delincuente, lo cual mi hijo nunca, jamás ha tomado nada. Antes de juzgar, de ir para arriba a la gente y averiguar primero, pero habiendo testigos y cámaras no deberían preocuparse de ser más cautos con esas cosas. Historias de quienes aseguran haber pasado por lo peor. Estuvieron privados de libertad, alejados de sus familias y seres queridos sin una razón de peso. Ahora deben cargar con un estigma únicamente por un error o falta de rigurosidad del proceso judicial.
Bueno, ya comenzó la discusión por el presupuesto 2024. Hasta el Congreso, de hecho, llegó el ministro de Hacienda, donde confirmó que la moneda espera un crecimiento del país de 2,5% para el próximo año. Los niveles de la deuda pública y también el caso convenios prometen tomarse este debate. Me genera cierta angustia económica porque siento que no vamos por buen camino. Es un presupuesto pro crecimiento, pro inversión, pro empleo. Es demasiado optimista. Está bueno el precalentamiento. Con todo, comenzó la discusión por el presupuesto 2024. Hasta el Congreso Nacional llegó el ministro Mario Marcel para dar el vamos a la discusión y presentar el estado económico del país, instancia donde confirmó que el gobierno espera un crecimiento de 2,5% para el próximo año. El gasto público se expandirá un 3,5%, misma cifra que, de acuerdo con la proyección del gobierno, será la inflación en promedio durante 2024. Los pronósticos de la moneda apuntan a un precio del cobre de $3.85 la libra. Hay un aumento del precio del cobre a largo plazo determinado por el comité de expertos, porque está previsto un aumento de producción de cobre, está el inicio de la aplicación del royalty minero y por último porque están contemplados los ingresos del litio. Así justificaba el ministro Marcel el aumento del gasto público, pero los números del gobierno no convencen a todos en la oposición. El inicio del debate se dio incluso en doble jornada. El año pasado el presidente dio un discurso anunciando un presupuesto para el crecimiento y tenemos un crecimiento cero. El desempleo ha ido aumentando, donde la inversión ha ido a la baja. A mí me debería ver un énfasis en un cambio de rumbo, porque da la impresión de que hay que continuar exactamente igual. Un debate que subió de temperatura cuando se habló de la deuda pública. Hacienda proyecta que pasará desde el 38,1% actual a 41,2%, alza que debió explicar una y otra vez el ministro Marcel. Corresponde más o menos a 8.500 millones de dólares, es el aumento neto. De ese aumento hay una parte que corresponde a que refleja el aumento del tipo de cambio. Pero sin lugar a dudas, uno de los temas que marcará el debate será el caso convenios y el correcto uso de los recursos fiscales. La directora de presupuestos, que ha sido vinculada al caso Democracia Viva, también estuvo en la sesión inaugural, donde el gobierno recalcó que busca elevar los estándares en lo que respecta a la asignación de recursos públicos. El gobierno tiene hoy día un problema con la directora de presupuesto por situaciones políticas de las cuales ella tiene que responder y lamentablemente no lo ha hecho, pero nosotros no vamos a hacer de un tema esta discusión porque creemos que es demasiado seria. No veo por qué tendría que ser una piedra de tope alguna. Al contrario, quiero valorar además declaraciones que han tenido dirigentes de la oposición. Acá estamos para mostrar esta propuesta, para poder estudiar esa propuesta y eso yo querría poner el foco de atención, sobre todo hoy día que estamos partiendo la discusión presupuestaria. El presupuesto 2024 entra a la cancha. El Congreso fijó como plazo fatal el martes 28 de noviembre para despachar esta iniciativa que contempla 92.000 millones de dólares para distribuir entre las distintas reparticiones del Estado. Faltan un par de minutos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Ahí está el gran capitán de La Roja. ¡Bravo! Claudio Bravo. Roberto, bienvenido a ¿Cómo estamos? Hay una persona encargada de llevar a quien quiera en una situación, en una nómina, en un 11. Y ahí te sorprendió la palabra de Eduardo Berizzo. La no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada. Y sí me sorprende a lo mejor la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona. ¿Hablaste con Berizzo? Siendo sincero, no. Y cuando pasó todo esto, fui yo el que llamé, fui yo el que cogí el teléfono, fui yo el que comuniqué lo que tenía pensado en ese entonces. Lógicamente yo opto lo familiar, que es lo principal en mi vida. Ya volvemos con 24 Central.
Y vamos a otro tema. Después de varios meses de espera, la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar la ley corta de ISAPRES, ingresada el primer semestre por el gobierno. Claro, su objetivo es poder implementar el fallo de la Corte Suprema de noviembre del 2022, recordémonos, a propósito de la tabla de valores de factores, garantizando el pago de compensaciones que estableció el máximo tribunal de nuestro país, pero al mismo tiempo asegurando la viabilidad del sistema privado de salud. El informe se dará a conocer el 10 de octubre cuando la Comisión Técnica Asesora entregue sus conclusiones a la Comisión de Salud del Senado. Ese informe indicará un método para poner en marcha el fallo del máximo tribunal. Claro, además habrá plazo hasta el día 20 de octubre para ingresar las indicaciones al proyecto, para luego votar en particular por esta ley. Tenemos declaraciones. Estamos muy complacidos de haber podido cumplir este primer hito. Creemos que le da certidumbre a los distintos actores del sector salud, siempre con el interés que tiene el Ejecutivo a través de este proyecto de ley y de las futuras indicaciones que enviemos, dar estabilidad al sistema para garantizar la continuidad del aseguramiento en las personas que tienen seguros privados de salud. 24horas.cl. Lo vimos recién a propósito de la entrevista exclusiva con Claudio Bravo. Les recordamos que ingresando a nuestro portal 24horas.cl podrá revivir este contenido y otras entrevistas de 24 Deportes, como por ejemplo la que hemos tenido con Marcelo Río, Matías Fernández, Alexis Sánchez. Están todas allí para que usted las revise en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ya llega Todo por mi familia y en Canal 24 Horas, vía pública, con Matías del Río. Que ya está por acá, por supuesto. Que tenga muy buena noche. Gracias Buenas por informarse noches. junto a nosotros. Hasta mañana.